El cáncer más frecuente es el cáncer colorectal. Cada vez hay más cáncer de colon. ¿Esto por qué? Abuso de alimentos procesados, el sobrepeso, la obesidad, tienen datos alarmantes, aparte de todos los hábitos tóxicos, el tabaco, el alcohol, pero sobre todo la alimentación. Sí, hay mala suerte, pero precisamente cáncer de colon, también incluso el de mama, son muy prevenibles, ¿no? Sí, hay un factor genético y síndromes hereditarios que predisponen al cáncer. La prevención primaria es lo que tú y yo podemos hacer y la población general para disminuir nuestro riesgo individual de padecer cáncer. Hábitos alimenticios saludables, una dieta equilibrada, balanceada, ejercicio físico. Yo no quiero diagnosticar cáncer, yo quiero diagnosticar lesiones antes de que se conviertan en un cáncer. El cáncer de páncreas, fíjate, cuando yo empecé la residencia, veías un cáncer de páncreas puntualmente y es que nosotros ya ahora te los tenemos todas las semanas. ¿Cómo es posible que todavía en el hospital lo que haya sean bollería, galletas, zumos, Nesquik? ¿Cómo es esto posible? Pues eso me pregunto yo. Doctora Pilar Esteban, ¿qué tal estás? Muy bien, un placer estar aquí compartiendo espacio contigo. Pues hoy hacemos el podcast aquí en Madrid porque precisamente te he cogido que vienes a un congreso. Sí. Y bueno, para presentarte, que tienes sé que un currículum bastante extenso, pero prefiero que te presentes tú y que bueno, digas lo más importante. Vale, pues yo soy médico, especialista en aparato digestivo y trabajo en un hospital público y también tengo actividad privada en Murcia, ¿de acuerdo? Y me dedico sobre todo a la prevención del cáncer digestivo. Tanto en la pública como en la privada dirijo un programa de prevención del cáncer. El que más tiempo me ocupa es el cáncer colorectal porque es el más prevalente y como sabes hay un programa de prevención de cáncer colorectal dentro del Sistema Nacional de Salud, el cual dirijo en mi centro, pero también paso consulta, le llamamos clínicas de alto riesgo en cáncer, es decir, todas esas familias con síndromes hereditarios o que tengan alguna patología que les predispone a padecer cáncer, pues yo soy la que los dirige o los planifico y los sigo en la consulta. Muy bien. Y cuando hablamos de cáncer digestivo, ¿a qué te refieres? Pues mira, el cáncer digestivo, como bien sabes, es el órgano más extenso del organismo. Fíjate que estamos cogiendo esófago, estómago, intestino delgado, colon, páncreas, vía biliar e hígado. Entonces, todas las neoplasias, todos los cánceres que se pueden ocasionar en estos órganos, pues la prevención y el diagnóstico nos corresponde a los médicos de aparato digestivo. Entonces, si empezamos desde la boca, claro, en la boca, la orofaringe y todo eso, también los podemos ver, pero normalmente los suelen ver los otorrinos, toda la parte de orofaringe. Nosotros en el cáncer de esófago hay varias estirpes tumorales, todo cáncer no es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en esófago el más frecuente o el adenocarcinoma de esófago, que es una estirpe celular específica, o el carcinoma epidermoide, son los más frecuentes. Y luego en el estómago pues también tenemos un montón de variantes de diferentes tumores. El más conocido que todo el mundo relaciona es el adenocarcinoma gástrico, ¿vale? Que se puede relacionar pues, con hábitos de salud, estilo de vida, con infecciones por Helicobacter pylori, por síndromes hereditarios y demás. El cáncer de intestino delgado es bastante menos frecuente. Se escucha poco, ¿no? Se escucha poco, ¿vale? Y luego tenemos páncreas, que está aumentando mucho su incidencia, el cáncer de páncreas, que es un tumor que tiene muy mal pronóstico. Y el hepatocarcinoma, el cáncer hepático, ¿de acuerdo? Que también, pues hay muchas estirpes celulares. Pero el que más nos ocupa, porque es el más prevalente y el más frecuente, es el cáncer colorectal. El cáncer de colon, ¿de acuerdo? Está aumentando muchísimo su incidencia en los últimos años, en las últimas décadas. Y de hecho, a día de hoy es el tumor más frecuente diagnosticado en España y en Europa. Si hablamos de hombres, solamente de hombres, el cáncer más frecuente va a ser el de próstata, y si hablamos solo de mujeres, el cáncer más frecuente es el de mama. Pero cuando juntamos
hombres y mujeres, ¿de acuerdo? El cáncer más frecuente es el cáncer colorectal. Pero es que además se está viendo que está aumentando muchísimo su prevalencia, es decir, que cada vez hay más cáncer de colon. Pero es que además lo que estamos viendo que es que esos cánceres de colon los estamos diagnosticando antes, cada vez en edades más tempranas. Sí. De hecho, cuando yo estudié nutrición y en la parte, digamos que cuando tocábamos algo de cánceres y tal, la persona de riesgo de cáncer era un típico pues, varón de más de 50 años, sedentario, fumador. Digamos que era como el tipo que solía tener este tipo de cáncer. Sí. Pero, y por eso te he traído aquí de forma urgente, hace poco vi una noticia que decía que en Estados Unidos en los últimos 20 años ha aumentado el cáncer colorectal un 500% en niños de 10 y 14 años, un 300% en adolescentes de 15 a 19 años y un 185% en adultos jóvenes de 20 a 24 años. Además, la revista Annals of Oncology estima que aumentará las tasas de mortalidad en personas de 25 a 49 años de manera notable en Europa. Y desde la década de los 90, yo soy del 91, la incidencia ajustada de cáncer colorectal ha aumentado a un ritmo alarmante de 2 a 4%, centrándose en el aumento en menores de 30 años. ¿Esto por qué? Bueno, pues el primer factor de riesgo es el estilo de vida, ¿no? Es quizá como cada vez estamos yendo hacia una alimentación y un estilo de vida cada vez más occidentalizado, donde Estados Unidos es el rey de la dieta occidental, ¿no? Porque el abuso de alimentos procesados, el sobrepeso, la obesidad tienen datos alarmantes, pues aparte de todos los hábitos tóxicos que como conocemos el tabaco, el alcohol, pero sobre todo la alimentación. Y el exceso de ciertos alimentos procesados, de carnes rojas abundantes y sobre todo el déficit de algunos nutrientes como el déficit de fibra y el déficit de algunos micronutrientes que se han relacionado con un aumento de la prevención del cáncer. Esto a su vez pues, produce una disminución o una pérdida de diversidad microbiana, entre otras cosas, y es un factor de riesgo, un nicho para que se produzcan lesiones proinflamatorias a nivel del aparato digestivo y esto dé lugar, perpetuado, que dé lugar al desarrollo del cáncer, donde el cáncer de colon pues es donde más prevalencia hay. Por tanto, el cambio sustancial es sobre todo en cuanto a temas de vida. Luego también hay que decir que hay un factor en el cáncer, hay un factor genético, es decir, cada vez se conocen más mutaciones genéticas y síndromes hereditarios que predisponen al cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, dentro vamos a suponer, del 100% de todos los cánceres, hay un 5 o un 10% de ellos que obedecen a causas genéticas. Es decir, pero eso siempre ha estado ahí. Sí, siempre ha estado ahí, pero a lo mejor no se han diagnosticado, no se han, porque los estudios genéticos pues, son relativamente recientes y en los hospitales los estamos indicando desde hace relativamente poco y no en todos los centros se hace. Entonces, estas mutaciones esta mutación hace que yo con una prevalencia muy por encima de la población general, en la que además a lo mejor esas mutaciones se pueden quedar latentes y no producen nada, pero si encima le sumo hábitos de vida poco saludables, digamos como esa predisposición al cáncer aparece antes, ¿no? Pero luego hay patologías como el síndrome de Lynch, la poliposamatosa familiar, o sea, una serie de enfermedades que obedecen a mutaciones. Pero son las menos, son un 5 o un 10% de los cánceres. Un 5 o 10% podríamos decir que es mala suerte. Sí, me ha tocado los genes. Pero a mí siempre me ha llamado la atención dentro de estudiar los papers sobre el cáncer de colon, que precisamente el cáncer de colon es muy prevenible, ¿no? Es decir, que hay otros tipos de cánceres, porque al final el cáncer son muchas enfermedades, ¿no?
Y puede ser, no es lo mismo una leucemia, ¿no? Efectivamente. Pero precisamente el cáncer de colon sí está muy relacionado con los malos hábitos. O sea, que si tuviéramos que decirle a la gente, oye, la mala suerte, sí, hay mala suerte, pero precisamente el cáncer de colon, también incluso el de mama, son muy prevenibles, ¿no? Sí, me has hecho una muy buena pregunta y aquí vamos a explicar el tema de la prevención. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la prevención primaria, es decir, ¿qué es la prevención primaria? La prevención primaria es lo que tú y yo podemos hacer y la población general para disminuir nuestro riesgo individual de padecer cáncer. Entonces, eso, y por eso se hace tanto énfasis y todo lo que digamos, nunca nada cae en saco roto, hábitos alimenticios saludables, una dieta equilibrada, balanceada, ejercicio físico, evita la obesidad y el sobrepeso. Es decir, yo no te hablo del peso desde un punto de vista estético, sino te hablo del peso desde un punto de vista de salud, evita tóxicos. Esa es la prevención primaria, ¿de acuerdo? Pero como bien me has preguntado, el cáncer de colon y el cáncer de mama también son estos tumores, estos cánceres que se pueden beneficiar de una prevención secundaria. ¿Qué es la prevención secundaria? Para que todos los entendamos, es los programas de prevención en cáncer. Todo el mundo conocerá o habrá oído hablar del programa de prevención de cáncer de mama, ¿no? que es muy conocido, hay mucha publicidad al respecto, mucha divulgación, hay mucho eco, las mujeres pues somos mucho más comprometidas, creo yo, con el concepto salud, muchas influencers y actrices van con el pañuelito rosa, con lo cual es como muy conocido, ¿no? Y yo creo que a día de hoy casi todas las mujeres cuando empiezan con los 45, 50 se hacen sus revisiones más o menos de mama. Pero también existe el programa de prevención de cáncer colorectal, que está dentro del Sistema Nacional de Salud, ¿de acuerdo? Y que es menos conocido, pero aquí estamos tú y yo para hablar de esto, ¿vale? Entonces, o sea, ¿y qué se hace en ese programa? Entonces, te lo voy a explicar ahora, pero yo quiero que todo el mundo sepa por qué, como me has dicho tú antes, por qué unos tumores sí se benefician de programas de prevención y por qué otros tumores no hay programas de prevención, ¿vale? Entonces, porque esto es un tema importante. Pues mira, se tiene que dar como pasa en la mama y en el colon, que sean cánceres bastante prevalentes. Es decir, no puedes poner un programa poblacional para detectar un cáncer que es muy poco frecuente. Tienen que ser tumores frecuentes, como son estos dos, de mama y de colon. Luego se tiene que dar la circunstancia de que tenga una historia natural ese cáncer, desde que aparece una lesión que pudiera ser potencialmente neoplásica. Entonces nosotros ahí hablamos de lesiones preneoplásicas, hasta que se maligniza y realmente se convierte en un cáncer, pues que hay una secuencia de tiempo larga, ¿de acuerdo? Y es ahí, en esa secuencia de tiempo, donde los programas de prevención tienen que actuar, porque yo no quiero diagnosticar cáncer, yo quiero diagnosticar lesiones antes de que se conviertan en un cáncer. Y en el cáncer de colon es lo que llamamos la secuencia adenoma-carcinoma. Y es que aparece una lesión, un pólipo, no sé si habéis oído hablar. Pólipo es como un granito, ¿no? Como un granito, como una verruguita. En el colon. En el colon, ¿de acuerdo? Me han quitado un pólipo, que eso cuando la gente que se haya hecho una colonoscopia, pues me han quitado un pólipo, ¿vale? Pues esos pólipos, ¿de acuerdo? Pueden en algunas ocasiones aumentar de tamaño, crecer y malignizarse. Y ese tiempo de esa secuencia de adenoma-carcinoma, que es relativamente larga en función del estadio en el que lo pilles, es donde el programa de prevención pretende interactuar. Luego tiene que haber una herramienta fácil, sencilla y económica que todo el mundo se pueda hacer, que es todos los programas de prevención de cáncer colorectal que están aquí en España y en todas las comunidades autónomas con más o menos extensión, que es el test de sangre oculta en heces. No sé si lo habrás oído hablar, que son como un test que se pincha así en las heces y entonces lo único que detecta es sangre. Y esa herramienta lo que nos ayuda a los médicos que nos dedicamos a la prevención es a determinar qué paciente le vamos a hacer una revisión más exhaustiva o no. Entonces, a la pregunta que me has hecho de qué es el programa de prevención, ¿cómo se hace? Pues a partir de los 50 años lo que hacemos es que invitamos a toda la población
hacerse este test de sangre oculta en heces, ¿vale? Y entonces, ¿el que es negativo? Pues muy bien, pues usted es negativo. Dentro de 2 años volveremos a llamarle y volveremos a recomendarle que se vuelva a hacer esta muestrecita. Pero a los que son positivos, los llamamos de nuestras consultas o de los dispositivos sanitarios para ofrecerles realizarse una colonoscopia, ¿de acuerdo? La colonoscopia, ¿sabes? Es mirar el colon por dentro con una camarita, ¿no? Efectivamente. Consiste es una técnica que es un tubo largo y flexible que tiene una cámara como un vídeo, con un vídeo. Además, ¿tienes que estar 24 horas sin comer o algo? Sí, ¿no? sí. Tienes que estar 24 horas antes con una dieta sin residuos, vale. Y luego se te da un purgante, que es lo que todo el mundo se queja, porque laxante. Es un laxante muy potente para limpiar todo el intestino, ¿de acuerdo? Vale. El paciente tiene que llegar con todo el intestino limpio, entonces eso le produce como un cuadro de diarrea, que es de lo que todo el mundo se queja, porque luego el procedimiento en sí no es... Como los dormimos y los sedamos. ¿En serio? Claro. ¿Tienes que dormir al paciente para hacerte una colonoscopia? Sí. Uf, pues eso también... O sea, que te duerman con anestesia tampoco es algo invasivo, ¿no? Es un procedimiento invasivo, pero por eso es importante que lo que te vayas a hacer te pongas en manos de gente experta, no vayas a sedarte y que te hagan una colonoscopia en cualquier sitio. Vale. Eso lo hacemos los médicos de aparato digestivo que nos dedicamos a la endoscopia y que estamos sobradamente entrenados para eso, ¿vale? Pero efectivamente, como bien dice, es un procedimiento invasivo que hay que hacer una preparación de colon, una sedación con dormido completamente y luego pues que técnicamente tú estás entrando dentro del cuerpo humano y tienes que revisar... Claro. Tienes que revisar pues 1 metro de intestino grueso aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahí qué pasa? Que cuando estás dentro del intestino, del colon, y ves esos pólipos, pues nosotros con un bisturí especial los quitamos. Como si fuese, imagínate que aquí en la piel tuvieses verruguitas. Y los cortáis. Pues con un bisturí especial, ¿de acuerdo? Con una asa de polipectomía, pum, como si fuese un cazamariposa, vamos a llamar así, los cazamos, los resecamos y los quitamos. Y eso no sangra, o sea, no es peligroso para... Bueno, hecho en manos expertas, pues el peligro es poco, pero sí que es verdad que es una técnica invasiva, ¿de acuerdo? Que puede una polipectomía complicarse. Es verdad que las complicaciones son muy bajas, ¿vale? Pero si es una lesión muy grande y compleja, pues dependiendo del tamaño de la lesión y de la escara que tú tengas que hacer, pues tiene más riesgo o no de complicarse. Pero bueno, habitualmente no se complican. Y luego tenemos fungible y material para solucionarlo, es decir, si hay una lesión que sangra, pues vamos con unas grapitas, clac, la cerramos. Es como hacer una operación, pero sin abrirte, sin una cirugía abierta, sino que es, claro, es como por dentro del intestino con un material especial, tiene un canal de trabajo y por ahí vas metiendo todo el instrumental. Resecas las lesiones. Y si crees que pueda sangrar esa escara, que esa escara se queda coagulada. Es como cuando te quitan aquí con un bisturí eléctrico, se queda aquí una escara cerradita, ¿no? Bueno, pues si yo considero que eso puede sangrar, le pongo unos clips y la cierro con una grapa, ¿vale? Entonces, pues ya hemos quitado el pólipo, pues ya hemos quitado el peligro de que esa lesión vaya a malignizarse, a convertirse en un cáncer de colon. Entonces... Que tú imagínate que bueno, ¿no? Qué positivo, que podamos evitarte tener un cáncer de colon con una intervención que, aunque es invasiva, pues es cómoda para el paciente, es confortable, en buenas manos no genera molestias ni dolor, el paciente no percibe ningún dolor porque el procedimiento se seda, o sea que son todo ventajas. Interrumpo esta interesante entrevista sobre el cáncer de colon para recordaros que tenéis un 15% de descuento en toda la web de Moulinex.
Con el código podcast15 tenéis un 15% de descuento para comprar, por ejemplo, nuestra Air Fryer. Aquí os dejo un estudio donde se ve que cocinar con la Air Fryer el brócoli aumenta la capacidad antioxidante de este brócoli. Lo ponemos 10 minutos en la Air Fryer a 160 grados y conseguimos la máxima capacidad antioxidantes y beneficios del brócoli. Y además de ser muy saludable y preventivo contra el cáncer de colon, está riquísimo. Corrígeme si me equivoco, yo tengo 33 años, entonces no tengo, digamos, no estoy en el grupo de riesgo para hacerme este tipo de pruebas de cribado. Por tanto, yo en mi interior puedo tener una serie de pólipos que, como no voy a ir al hospital a cribarme, esos pólipos pueden crecer y malignizarse y tener más riesgo incluso que una persona que tiene más edad que yo, porque no se me aplica esta prevención secundaria, ¿has dicho? Prevención secundaria, sí. Entonces, ¿qué pasa? Porque los programas poblacionales de la sanidad pública, pues vamos a ver, aquí hay que ordenar un poco y tienen que dirigirse a un rango de población donde sabemos que el tumor es más frecuente, que son a partir de los 50 años, ¿de acuerdo? Y en los programas de prevención, la franja de edad que criban, a día de hoy en España, lo que está en el Sistema Nacional de Salud es entre los 50 y los 69. O sea, fuera de esa franja de edad, el programa de prevención de cáncer de colon de la sanidad pública no te hace revisiones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando trabajar? Pues que se amplíe el rango a los 75. Pero como tú bien y se baje también, ¿no? Claro, pero ahora, a tenor de todos estos estudios epidemiológicos que están detectando que hay tanto, o sea, está aumentando el cáncer en gente joven, lo ideal sería bajarlo a los 45. Entonces, en un escenario benévolo, a día de hoy utópico, porque se está trabajando en ello, pero es verdad que no en todas las comunidades autónomas y en todos los hospitales y en todas las áreas de salud tienen las infraestructuras y los recursos sanitarios para extender el programa de prevención a toda esa área de población. Te estoy hablando entre los 50 y los 69, los 70. Pues si todavía no hemos conseguido cribar a todos esos, pues ¿cómo vamos a ampliarlo? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿por qué? Pero porque los programas de prevención en la sanidad pública necesitan una dotación de recursos, de médicos, de enfermeros, de profesionales, y eso es, en términos económicos, es mucho dinero. Y ahora mismo, con la escasez de recursos, de medios y de profesionales, pues está costando un poco, pero llegará. Llegará porque eso se va a quedar integrado. Ahora bien, cuando ya tengamos esa población cribada, pues deberíamos de ampliar a los 75 y bajar a los 45. Pero es verdad que fuera de ese contexto... Estamos desprotegidos. Bueno, estamos desprotegidos, pero sí que es verdad pues que si al paciente o a la sociedad pues se le habla de antecedentes familiares, o sea, ¿qué puede hacer que una persona por debajo de 45 años tenga más riesgo de cáncer que otra? Pues que tenga familiares de primer grado. Si mi padre ha tenido un cáncer de colon, o mi padre y mi abuelo, yo con mis 33 años puede ser que yo tenga más riesgo. Entonces yo me tendré que ir a consultar con profesionales que se dedican a la prevención del cáncer y probablemente fuera del programa de prevención yo entre dentro de la población de alto riesgo en cáncer y tenga que hacerme revisiones antes. Esto por lo privado. Si es un paciente que realmente la pública viene con un antecedente familiar de varias generaciones con cáncer colorectal y tiene 30 años, yo los veo en la pública lo veo en mi consulta. ¿Por qué? Pero porque entra dentro del espectro de las clínicas de alto riesgo en cáncer. Pero el paciente, la persona de a pie con 30 años que simplemente quiera saber cuál es su riesgo en cáncer, lo cual me parece perfecto y maravilloso, y por lo que sea tenga preocupación en el tema del cáncer, porque a su alrededor hay casos y no llega a tener todas las ítems para que la pública pues hay dispositivos privados que funcionan maravillosamente y hay muchos test, que ahora sí que luego hablamos de ellos, más allá, mejores que el test de sangre oculta NECES solo. Es decir, hay herramientas
que en la pública a día de hoy no las podemos ofrecer porque no están dentro de la cartera de servicios, pero hay test que mejoran esa sensibilidad sin tener que llegar todavía a la colonoscopia, ¿vale? Muy interesante. Como por ejemplo los test de firmas microbianas, en el que te estudian varias firmas de microbiota intestinal que predisponen al cáncer. Entonces, ojo, esta paciente tiene estas firmas microbianas, estos biomarcadores que predisponen al cáncer, que son test sencillos, fáciles, que se coge una muestra de heces, se analizan en un laboratorio específico. Oye, pues yo con mis 30 años, pues a lo mejor no me quiero hacer una colonoscopia, pero estos test que me mejoran la sensibilidad, sí. También hay test que detectan oncogenes, células preneoplásicas igual en muestras de heces. Pues la combinación de estos ¿Son test genéticos? No, vale. Estos son test de muestra en heces, vale, que detectan pues algunas celulitas o firmas microbianas que predisponen al cáncer. Vale. Y dice, anda, pues yo prefiero ir haciéndome esto periódicamente, ¿vale? Y así con esto, pues yo me quedo tranquilo. Y solamente en el caso de que en algún momento se positivice, pues me hago una colonoscopia. Y luego está lo que me estabas diciendo del test genético. Es decir, yo quiero saber cuál es mi riesgo en cáncer, no solamente para el colon, sino para todo. ¿Sí? Yo quiero saber mis riesgos de enfermedades, vamos a suponer. Bueno, pues te pones en manos de un centro de prevención del cáncer. Yo, por ejemplo, en el nuestro trabajamos con 2 genetistas clínicas y entonces hacen un estudio seriado de tus genes. Y te decimos, oye, pues mira, pues fenomenal, porque no te hemos encontrado ni ninguna mutación, ni ninguna variante mutacional, ni nada que predisponga al cáncer. Carlos, puedes estar tranquilo. Tú a tus 50 años o a tus 45 no te excluye que vayas a tener un cáncer, o sea, yo no te digo que no, o sea, no te excluye que vayas ni de que tengas que, o sea, no cuidarte. Ni que no tengas que no cuidarte, sino que simplemente decir, oye, pues no tenemos ningún condicionante genético que sume a todos los factores ambientales negativos de nuestro entorno, ¿ale? Entonces, ay, pues venga, pues yo ya entonces con esto estoy más tranquilo, yo voy a seguir con mis hábitos nutricionales adecuados, me voy a cuidar, porque mis genes aquí, hasta donde sabe la ciencia, me protegen. Pero imagínate que te sale una mutación de un gen que sí que está relacionado con el cáncer. ¿Qué hacemos? Yo preocuparme. No sé si eso sería positivo. Bueno, pues preocuparte o ocuparte. Y para ocuparte lo que tendrías es que decir, pues aquí, según esto, yo voy a tener que hacer otras estrategias de prevención diferentes al programa de prevención de cáncer de colon que hay en la sanidad pública. Porque tendré que hacerme colonoscopias desde más temprano o me tendré que hacer estudios más frecuentes. Pero bueno, al final, cuando hay un riesgo en cáncer, la técnica gold estándar, la mejor y la que te va realmente a prevenir y a quitar esa lesión preneoplásica de la que estamos en la colonoscopia. O sea, al final vas a tener que estar haciendo colonoscopias periódicas. ¿Cuántos, por ejemplo, si diese esa situación, yo tengo 33 años, me hago la prueba genética, hay mutaciones que pueden llevar a ese mayor riesgo de cáncer de colon, ¿qué me recomendarías? Una colonoscopia. ¿Cada cuánto? Pues en función de la colonoscopia, en función del número de pólipos que detectemos, del tamaño, de la histología, revisamos a los pacientes o a los 6 meses o al año o a los 3 años o a los 5. Es decir, lo mismo, aunque tenga los genes, pero luego me revisas y está totalmente perfecto. Sí, pero como yo sé que esos genes te van a predisponer al cáncer, en el caso de que haya una mutación genética, en función del grado de penetrancia que esa mutación... Es que no todas las mutaciones genéticas son iguales, es decir, hay algunas que son malas, muy malas, vamos a decir así, es que esta sí que sí me va a predisponer al cáncer, y hay otras que son pues un poquito más leves, ¿no? Pues entonces, en función del gen, te voy a decir, pues tú todos los años, porque esta mutación necesita revisar periódicamente. O te voy a decir, pues mira, es una variante de significado incierto, entonces cada 3 años es una estrategia adecuada. O no te sale ningún gen de nada, o sea, no, pues
pues al programa poblacional o con las test de enfermedades microbianas o con los oncogenes. Eso te lo tiene que dirigir un especialista. O sea, mi consejo es que tu recomendación y la planificación de la prevención la dirija alguien experto en el campo. Claro. No que tú te hagas un test y ya tú te organices tu vida como consideres, sino que pregunta a profesionales que se dediquen a ese campo, que sepan interpretar bien los resultados. Vale. Hablemos de sintomatología. Vale. Porque he visto que los síntomas son un poco inespecíficos, ¿no? Bueno, inespecíficos. Tener estreñimiento o diarrea. Estamos hablando de nuevo, cánceres en personas jóvenes. Sí. Intentar prevenirlas, ¿vale? Dejemos la parte genética, que vale, me parece súper interesante y la desconocía. Pero una persona en su casa, ¿qué síntomas tiene el cáncer de colon? Porque he escuchado eso, estreñimiento y diarrea, pero esto puede cursar por muchas otras cosas. Cambios del peso sí que podría ser algo que te pueda decir, oye, esto no es normal. Y luego está el cansancio, ¿no? Y luego el tema de la sangre en heces. Pero lo de la sangre en heces es difícil detectar porque cuando las sangres en heces son visibles, entiendo que eso ya está bastante avanzado. Efectivamente. O sea, cuando ya aparecen síntomas secundarios... Cuando ya más te asustas y ves, porque ¿cómo es la sangre en heces? Pues puede ser... Vamos a ver, cuando el tumor está en el recto es la parte final del colon que está ya pegando con el margen anal, pues cuando el tumor está cerca del margen anal, puede ser el sangrado, puede ser más rojo, más vivo, o sea, como más llamativo, ¿no? O cuando está en las partes finales, a veces ves como hematoquecia, que nosotros le llamamos, que son como restos de sangre mezcladas con las heces, así como si fuese... Le dicen los libros así un poco escatológico, como grumos, ¿no? de frambuesa o algo así. Yo no sé la imaginación que tienen en los libros. Pero cuando el tumor no está en las partes distales, sino que está al otro lado, al final, lo que nosotros le llamamos el colon derecho, la fosa ilíaca derecha o en el colon ascendente, normalmente el sangrado es menos evidente y solemos detectarlo porque aparecen anemias ferropénicas, sobre todo anemias por déficit de hierro, o anemias... ¿Sangras tanto como para tener anemia? Claro. O sea, sangras tanto, pero poquito, poco. Que no lo ves en que es difícil. No lo ves en las deposiciones y luego, claro, cuando tú tienes cualquier patología real y importante que afecta al aparato digestivo, uno de los primeros datos de alarma es que aparece anemia, porque el aparato digestivo es un órgano que absorbe los nutrientes. Entonces, si mi aparato digestivo tiene una enfermedad por la cual no hace bien esa función de absorción de nutrientes, pues yo como, pero no los absorbo. Entonces, al final me van a aparecer anemias y déficit de muchos micronutrientes. Entonces, pues, ¿qué suele aparecer? Y además, en el caso del cáncer, hay pérdidas pequeñitas que pasan desapercibidas al ojo de sangrado. Y suele haber, en la analítica, cuando haces un análisis, dices, pues aquí hay una anemia ferropénica. Dicho esto, la anemia ferropénica no es exclusiva del cáncer, ¿de acuerdo? La anemia ferropénica se da en muchas patologías, ¿vale? Tanto ginecológicas como digestivas. Pero es un dato que al médico le tiene que llamar la atención y decir, oye, pues es que esto es indicación de hacer un estudio endoscópico cuando yo tengo una anemia ferropénica, ¿vale? Sí. Yo tengo una anemia ferropénica, esto hay que estudiarlo. La causa, que luego es ginecológica, vale, muy bien, que la hace endoscopia... ¿No puede ser a lo mejor la mujer por la menstruación? Sí. De hecho, la anemia ferropénica es la primera causa. O la dieta, que... Claro, pero hay que estudiarlo, hay que ver menstrualmente si se comporta bien, si hay que regular esos ciclos menstruales, si hay que, por supuesto, se le complementa pues con complementos con hierro, pero cuando tú ves que ni las pérdidas menstruales son lo adecuado, ni el complemento de hierro llega, pues oye, pues tendrás que estudiar qué es lo que está pasando. Y ahí hay algo, normalmente en el aparato digestivo, que hace o que pierdas sangre o que no absorbas el hierro, por alguna patología.
Y entonces el cáncer de colon y el cáncer digestivo pues es una de las patologías que produce anemia ferropénica. Y el sangrado, pues lo mismo, pero el sangrado se suele producir cuando el tumor está más distal. ¿Qué más acompaña al paciente? ¿Por qué sangra? O sea, ¿sangra el intestino o el tumor? Sangra el tumor, porque normalmente ¿Se rompe? Sí, son como masas ulceradas, las células pierden su característica. Los cánceres se caracterizan porque por alguna razón una célula, ¿de acuerdo?, pierde su capacidad de regeneración o de duplicarse de forma normal y digamos como que se vuelve una célula aberrante, loca, descontrolada. Vuelve a reproducirse sin control, pierde las funciones celulares para las que está hipotéticamente diseñadas y produce pues masas de diferentes características, mamelonadas, úlceras. Entonces esas úlceras, esas erosiones hace que pierda sangre progresivamente. Y luego otra de las causas pues, del cáncer colorectal es que esas masas van cerrando el aparato digestivo, el colon en este caso, lo estenosan y en algunos casos pues, puede producir cuadros de obstrucción intestinal, de distensión, estreñimiento o diarrea, pero claro, todos estos... ¿Primero sería estreñimiento y luego diarrea? No. Dependiendo de la morfología que el tumor coja. Vale. Si el tumor coge una morfología estenosante, lo normal es que va a tener que cierra. Como si tú tuvieses una tubería, tú imagínate, tú tienes una tubería y dentro de la tubería metes una piedra. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando llegue el contenido alimenticio, el contenido fecal, se queda ahí como no puede pasar. El paciente lo que va a notar es dolor abdominal, como gas y distensión y que no puede ir al baño, por ejemplo. Entonces, en ese caso sería estreñimiento. Pero imagínate que el tumor tiene otra configuración, que sea una úlcera aplanada, que no sea muy grande, pero que sea penetrante, pues el síntoma fundamental va a ser la anemización y como no absorbe nutrientes, diarreas. Quiero decir que tiene un comportamiento clínico de síntomas que puede ser muy variable. Y luego el cáncer, que hemos empezado hablando del cáncer digestivo, pues pasa que en función del órgano que afecte, los síntomas van a ser diferentes. Si están en el esófago, el paciente lo que va a notar es que come y no le pasa la comida. O sea, se queda ahí como cerrada, como atascada, o tiene problemas a la hora de deglutir. Cuando aparece en el estómago, habitualmente puede producir ardor, puede producir reflujo, anemia enseguida, porque el estómago es un órgano que forma parte de es fundamental para la absorción de nutrientes, luego digestiones muy pesadas, distensión. ¿Y qué es en el páncreas? El páncreas es un órgano muy, ¿cómo diría yo? Muy jodido. Es un órgano escondido, es un órgano muy traicionero y tiene unas funciones muy importantes tanto en todo el control de la glucemia y del control de la diabetes y todo esto, del endocrino, pero también digestivo. Claro, es un órgano que todas las secreciones pancreáticas son indispensables para hacer las digestiones de los nutrientes. Entonces, el paciente con cáncer de páncreas enseguida pierde peso, se caquetiza. Y cuando ocupa una parte, una localización concreta, que es la cabeza de páncreas, coge la vía biliar y produce un síntoma muy característico. El amarillento. Efectivamente, muy bien. La ictericia, ¿no? Ictericia, que es que se te ponen los ojos amarillos. Se te ponen los ojos amarillos, y es porque está obstruyendo la vía biliar, la salida de la bilis. Y entonces el paciente, claro, cuando tienen un tumor en la cabeza de páncreas, es más fácil diagnosticarla porque enseguida, ¿ves? Ahí sí hay un dato de alarma. Pero como sea en la cola... Pues el diagnóstico mucho más tardío. De ahí parte del mal pronóstico del cáncer de páncreas, por los retrasos diagnósticos, sobre todo en la zona de cuerpo y cola. Entonces, ¿Cómo se puede diagnosticar a nivel preventivo el cáncer de páncreas? No tiene estrategias preventivas. ¿Y no hay genética? Bueno, puede haber genética, efectivamente, hay algunas mutaciones que se han relacionado con el cáncer de páncreas, pero que efectivamente se pueden estudiar. ¿Ni pruebas, digamos, endoscópicas? La mejor,
para el diagnóstico del cáncer de páncreas es una que yo más hago en mi centro, que es la ecoendoscopia. Y es hacer una endoscopia que tiene en la punta un traductor de ecografía. Entonces, es hacer una ecografía súper minuciosa desde dentro del tubo digestivo. Tú imagínate el tubo digestivo, ¿no? Tienes el esófago, tienes el estómago, el páncreas no lo ves, el páncreas está fuera de la visión del tubo. Pues entonces, ¿qué hacemos? Metemos ahí como una cámara de ecografía muy finita que está ensamblada dentro de la endoscopia y vemos todo lo que rodea los 5 centímetros del aparato digestivo. Mediastino, páncreas y vía biliar. Porque desde fuera eso es imposible, tiene que ser desde dentro. Desde fuera la ecografía abdominal, con una ecografía abdominal estándar, que eso se lo puede hacer cualquiera, pero es verdad que a veces lesiones pequeñas no las ve, porque como el órgano, el páncreas es un órgano retroperitoneal, quiero decir, está por detrás de la cavidad gástrica y tiene el estómago por delante, que normalmente tiene gas, el gas no te deja muchas veces ver bien el páncreas en una ecografía estándar, ¿sabes? Hombre, una masa grande ya la ves, pero cuando una masa pequeñita se puede escapar, y si luego no es un ecografista experto y la ecografía no la maneja bien, pues se te escapan. ¿Y esa técnica que dices tú es invasiva? Bueno, claro. Te tienen que dormir. Claro, los dormimos, los sedamos. ¿Y para quién están indicados ese tipo de técnicas? Pues pacientes que sospechamos enfermedades de páncreas y en este caso, para muchas cosas, tiene una indicación mucho para tumores, pues tú imagínate un tumor de esófago para ver cómo penetra, es decir, yo tengo un cáncer, ¿no?, en cualquier sitio del aparato digestivo, y yo lo estoy viendo por endoscopia y lo he biopsiado, he cogido una muestra, lo he biopsiado, lo he estudiado y tengo un diagnóstico que me dice cáncer de estómago, vale, pero yo quiero saber cómo de profundo es ese cáncer, si me afecta a todas las capas del estómago o no, y ahí es cuando combinamos técnicas, combinamos los estudios de ecoendoscopia, del que te estamos hablando, y técnicas de radiología, un TAC, ¿de acuerdo? Todas son complementarias y todas aportan valor y todas suman. Entonces, en el caso de la ecoendoscopia, cuando hay que estudiar el páncreas, pues a través del estómago y del bulbo duodenal, apoyamos ahí la camarita y estoy viendo toda la vía biliar y todo el páncreas, y lo estudio entero súper cerca y súper... Y es la técnica que ha demostrado la detección de lesiones de más pequeño tamaño, antes, que es lo que queremos. Yo no quiero diagnosticar un cáncer de páncreas cuando ya está extendido. Claro, que por cierto también ha aumentado en jóvenes. Ha aumentado en todos los rangos de edad y ha aumentado también mucho en jóvenes. Es un tema preocupante. Cada vez tenemos más casos de gente joven con cáncer de páncreas. ¿Con qué edad? Pues no sé, te puedes decir de esta semana, pues con 40, no sé, muy frecuente. Sí, el cáncer de páncreas, fíjate, cuando yo empecé la residencia, que tampoco hace tanto tiempo, cuando yo empecé, pues veías un cáncer de páncreas puntualmente, pues un cáncer de páncreas, y es que nosotros ya ahora te los tenemos todas las semanas, de cáncer de páncreas y de vía biliar también lo mismo, ¿no? Por el aumento, pues sobre todo de la alimentación procesada, de la escasez de dieta en fibra, de déficit de ciertos micronutrientes en la alimentación, el sobrepeso y el sedentarismo, y el alcohol y el tabaco. El alcohol y el tabaco son 2 tóxicos directos del páncreas. Todo el mundo relaciona el páncreas con el alcohol, por las pancreatitis, ¿no? Etanólicas de los páncreas. Sí, pero tan malo es el alcohol como el tabaco. El tabaco es un factor de riesgo muy grande para el cáncer de páncreas. Sí. No solo para el de pulmón, sino que también, claro, para todo tipo. El tabaco es un factor de riesgo para todos los tumores. El de pulmón, por supuesto, pero los demás también, no se quedan atrás. Y concretamente el páncreas es un factor tóxico directo. ¿Tú preguntas en consulta a aquellas personas que estás diagnosticando con estos cánceres sus hábitos? Claro. O sea, ¿los relacionas? Hombre, ya nada más entrar el fenotipo... A nivel clínico, una cosa están los estudios observacionales
que precisamente pues para eso están, para que hablemos de ciencia, de que los malos hábitos están relacionados con una mayor probabilidad de estos tipos de cánceres. Pero tú en consulta, lo que tú ves, eso también se ve, dice, oye, personas que se cuidan poco, efectivamente tienen más riesgo. Claro, absolutamente, pero claro, yo no, por ejemplo, en la pública no, porque desafortunadamente no tenemos nutricionista con nosotros en las unidades, pero en la privada que yo trabajo con nutricionistas, todo ese peso del control nutricional, de control de hábitos, de estilo de vida, lo trabajan sobre todo ellos. Pero claro, tú ya ves al paciente venir. O sea, tú ya lo ves entrando por la puerta y cuando llevas 20 años trabajando en el fenotipo del paciente y los hábitos los pillas enseguida. O sea, la toxicidad acumulada que produce el tabaco, el alcohol, es que eso lo ves. Nada más entrar lo ves en la piel, lo ves en la cara, lo ves... Sí. Entonces, hombre, por supuesto nosotros hacemos una historia clínica detallada y empezamos a preguntar, o sea, es como muy sistematizada, ¿no? Pues por factores de riesgo cardiovascular. Entonces, si tú ya estás viendo que es un paciente que entra por hipertenso, diabético, dislipémico, con un síndrome metabólico, con un perímetro abdominal por encima de 90 o de 100, con grasa, que está fumando y que tiene todas las arañas vasculares y que le preguntas por el tabaco, le preguntas por el alcohol. También le pregunto por los hábitos nutricionales, pero una respuesta que a mí me sorprende muchísimo es que todo el mundo me dice que come bien. Todo el mundo come bien. Todo el mundo come bien. Yo digo, pues hombre, claro, cuando tú ves el perfil, entonces el concepto social, yo me he dado cuenta que el concepto social de comer bien está más basado en el estilo de vida de esa familia o de lo que han visto en su casa o del estilo, que realmente lo que es comer bien. Comer bien, porque digo, mire usted, pues a lo mejor tenemos un poquito de margen de mejora. Si usted se pone en manos de un nutricionista o de un profesional experto en el campo de la nutrición y evalúa sus hábitos nutricionales y los compara con los estándares en salud que tienen que existir, pues igual no come tan bien, puede ser. La gente se autoengaña mucho. Yo veía también cuando pasaba consulta que empiezas a tirar y digo, bueno, ¿y de esto cuánto comes? No, esto cada vez, muy de vez en cuando. Digo, ¿pero lo tienes en casa? Y dice, sí, pero esto es solo para las visitas. Y digo, bueno, ¿y esta semana concretamente cuánto? Y empiezas a tirar y dices, bueno, es verdad que estoy comiendo mal. Y al final, con el tema de la alimentación, en la literatura científica, yo ahora también te daré mi opinión, pero ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías a la gente para prevenir este tipo de cáncer? A nivel general y concretamente a nivel de colon, ¿qué recomendaciones nutricionales darías? Pues mira, en este sentido ha salido recientemente un metaanálisis en la prestigiosa revista JAMA, o sea que es un... Bueno, hay miles de publicaciones, no es una ni dos, son cientos, ¿de acuerdo? Pero vamos, y esta viene un poco a resumir, hace un metaanálisis de todo lo que hay publicado y entonces como que dice, bueno, ¿qué es lo que hemos visto de todos los miles de estudios que hay que más se relacionan con el cáncer de colon? Pues es sobre todo el aumento de carnes procesadas y de carnes rojas, ese exceso de proteína animal en la alimentación, sobre todo, el déficit de fibra, o sea, no llegamos a tomar los niveles de fibra, y hablo de frutas, de verduras, de semillas, de legumbres que se establecen, que deben de ser por encima de 20-30 gramos, es decir, no se llega, es difícil. No se llega a cumplir esos, con lo cual, pues al tránsito intestinal no tener suficiente fibra en la alimentación, pues le es perjudicial en todos los aspectos. Y luego también el déficit de calcio, de vitamina D, de folato y de vitamina B12. Es lo que más se ha relacionado con un aumento de predisposición al cáncer y en concreto. Vitamina D. Vitamina D. Que hay una epidemia también de baja vitamina D, sí. La cual lo que yo pienso es que también se está metiendo muchísimo miedo con el tema del sol.
Que ojo, también está totalmente demostrado que si ahora que llega verano te pones desde las 12 de la mañana a las 3 de la tarde ahí a tomar el sol sin protección y a quemarte, obviamente eso vas a tener tienes riesgo del melanoma. Pero yo veo un poco de psicosis con todo el mundo de échate crema protector solar todo el año. Oye, si vas tapado, si te echas crema solar todo el año, ¿dónde vas a absorber la vitamina D? Y cuando estás bajo un techo todo el rato, es normal que tengamos déficit de vitamina D, ¿no? El factor de la fotoprotección, o sea, yo por ejemplo la recomendación que daría, ¿no? O sea, fotoprotégete las zonas más expuestas, sobre todo la cara, que cuando la gente que también se relaciona con el envejecimiento, con lesiones, pues la cara y el cuello, un poco el escote, y oye, pues a lo mejor los brazos o pues puedes dejarlos libres. Y luego, pues no te pongas a exponerte al sol en las horas más cruciales, intenta hacer una exposición solar en las horas pues que no haya tanta radiación solar. Pero igualmente, además de la exposición solar, que efectivamente es un factor a tener en cuenta con el déficit de la vitamina D, es que nutricionalmente no llegamos, o sea, hay que comer de 3 a 4 raciones de pescados azules semanales para llegar a los niveles de vitamina D y de omega 3 ¿Y quién come a la semana pescados azules? Que estoy hablando de el salmón, el atún, la sardina, la caballa, o sea, es que la gente no come eso, o sea, es que no lo comen. Y en otras sociedades que en el norte de Europa, que estaban más concienciadas, porque como no tienen sol, pues casi todos toman suplementos y casi toda su alimentación va fortificada. Le meten vitamina D, calcio a la leche, a las mantequillas, pero nosotros pues no teníamos esa costumbre de fortificar tanto los alimentos. Ahora parece que sí se va fortificando más, pero no. Entonces, claro, no llegamos a los estándares nutricionales para cumplir las dosis de vitamina D que están establecidas, nutricionalmente hablando. Y si encima pues estás trabajando siempre en lugares cerrados, no estás al aire libre, pues esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Yo con esto tengo mi opinión y bueno, la comparto con profesionales médicos que al final también influís en muchísimos pacientes y también en divulgación. Y bueno, mi trabajo se centra más en el tema de el procesamiento de los alimentos, es decir, si tú a una persona le dices es bueno el calcio, es bueno la vitamina D, es bueno el ácido fólico, vale, esto es interesante, pero muchas veces no lo pone en práctica porque no sabe dónde está el calcio, o lo mismo va a un producto procesado que pone rico en calcio y ya lo engañan. Entonces, y también con el tema de las carnes rojas y todo esto, creo, y por eso también está saliendo evidencia científica, que es mucho más favorable que hablemos de evitar ultraprocesados. Porque cuando hablas de evitar ultraprocesados, ya te estás quitando las carnes procesadas. ¿Vale? Porque ¿de qué me sirve evitar comerme todos los días fuet si sustituyo el fuet por, yo qué sé, por unas natillas o por unas barritas de cereales azucaradas? El riesgo tampoco varía mucho, ¿no? Claro. Y de hecho creo que con el tema de la carne roja siempre explico cuando hay gente que me dice Carlos, ¿y la carne qué pasa? ¿Es malo o bueno? Digo, bueno, esto hay que ponerlo en contexto. Si tú comes mucha carne roja en una dieta inflamatoria porque no comes frutas y verduras, porque lo acompañas con malos hábitos de más ultraprocesado, sedentarismo, la carne roja en ese ambiente inflamatorio, pues que si el exceso de hierro, los nitritos o el tema del exceso de proteína, eso acompaña un mayor riesgo. Claro. Pero todo lo contrario de que si tú eres deportista, que además necesitas más proteína, llevas una dieta rica en vegetales, ahí la carne roja no te está haciendo daño, tienes un ambiente antiinflamatorio. Obviamente no te estoy diciendo que comas carne roja todos los días, pero 3 o incluso 4 raciones a la semana, en ese ambiente, creo que no, en mi opinión. Sí, se recomienda, por ejemplo, las carnes rojas, pues unos 500 gramos semanales. Y luego el resto de la proteína, cuando tú tengas necesidades proteicas porque eres deportista, o sea, que las busques proteína vegetal,
¿de acuerdo? No te las dejes, o sea, fíjate, hay las legumbres, cereales, semillas y carnes blancas y los huevos. O sea, quiero decir que hay mucha proteína en el mundo, o sea, en la alimentación, y los lácteos. ¿De acuerdo? Que los lácteos están muy demonizados por la sociedad en cuanto al tema de el lácteo me sienta mal, es proinflamatorio y toda esta historia. ¿Qué tipo de lácteo? Porque ahí también, por ejemplo, los yogures naturales, los fermentados, sí que se ha visto protector. Es un factor. Los yogures fermentados sin azucarar y sin edulcorar el ácido, el yogur ácido, pues es un factor protector. Los lácteos del cáncer fermentados, de colon. sí. Los lácteos fermentados, sí, es un factor protector. Pero hay tanta gente con el tema de la lactosa que es verdad que hay algunos que realmente son intolerantes a la lactosa, bueno, pues se tomen sin lactosa, pero que están como muy demonizados. Y es un muy buen alimento, sobre todo para aporte de calcio, ¿de acuerdo? Porque... ¿Qué tiene que ver el calcio a nivel mecanicístico con el tema del cáncer de colon? Bueno, porque el calcio es un mineral que es un cofactor que se utiliza para muchas de las, además del hueso, que eso todos lo conocemos, que todo el mundo relaciona el calcio con el hueso, pero el calcio actúa a nivel celular como un segundo mensajero. Entonces, muchos de los procesos que se producen a nivel intracelulares en la cadena de formación, en el ADN y en la replicación celular y en los receptores celulares son calcio dependientes. Entonces, el calcio tiene una función intracelular en cuanto a la regulación celular también muy importante. Es un mineral igual que el zinc, son minerales que son cofactores de muchísimas reacciones celulares. Qué interesante. Que son importantes. Y luego, el tema del sedentarismo también es algo importante, ¿no? Es decir, oye, que las personas que por mucho que tú comas súper sano, pero no te muevas, eso también es un riesgo de cáncer, y también concretamente de cáncer de colon y de mama importante. Y de ¿no? páncreas, claro. Al final, el paciente o la persona sedentaria lo que tiene normalmente se relaciona con un aumento de tejido adiposo. O sea, aparte y una sarcopenia, ¿no? No te mueves, no desarrollas la musculatura, tu musculatura está un poquito atrófica y tu panículo adiposo, ya no solo el Michelin de la barriga, sino toda la grasa visceral, es que eso se nos olvida, toda la grasa que hay rodeando los órganos por dentro. Entonces, claro, la grasa, cuando tú, vamos a decir, tienes una grasa mala, los adipocitos crecen, se hipertrofian y producen una inflamación crónica de bajo grado. La inflamación crónica de bajo grado es el caldo de cultivo para muchísimas enfermedades, hipertensión, aquí estamos hablando de todo, la enfermedad coronaria. Claro, pero es un tejido metabólicamente activo que está produciendo un montón de citoquinas y de productos proinflamatorios que están perpetuando una inflamación crónica, silente, que está ahí produciendo un montón de productos que están ahí a nivel celular produciendo inflamación. Una cosa que quería preguntarte a raíz de esto, de que el cáncer o algunos tipos de cáncer son procedentes de una inflamación crónica, o sea, la inflamación crónica de bajo grado aumenta el riesgo de varios tipos de cánceres, sí, entre ellos podríamos considerar el de colon. El de colon, sí, de hecho la obesidad y el sedentarismo es uno de los factores de riesgo en el cáncer colorectal. Pues como cursa con esta inflamación crónica de bajo grado, a nivel de analíticas, se puede detectar, oye, esta persona tiene inflamación crónica de bajo grado, por tanto debe empezar a reparar esto porque, por tanto, puede tener más riesgo de cáncer. Pues al final, cuando tú tienes que hacer una evaluación de un paciente, tú evalúas un todo, ¿no? O sea, evalúas una analítica en un paciente que has explorado, entonces tienes que juntar cosas, ¿no? Por ejemplo, una bioimpedanciometría, un estudio de bioimpedancia de un paciente donde está midiendo el porcentaje de masa de grasa corporal que está muy por encima de los estándares. Luego, los análisis generales que se hacen en los hospitales y tal,
ahí no hay marcadores proinflamatorios. Ya algunos, como la PCR o la VSG, pues tiene que ser una inflamación como bastante contundente para que esos biomarcadores se disparen solamente por una inflamación crónica de bajo grado. Luego ya sí que tienes análisis más exhaustivos, a lo mejor en otros laboratorios fuera del contexto de la sanidad pública, que sí te identifica pues ciertas interleuquinas proinflamatorias que te pueden poner el foco, ¿no? Y luego, pues hombre, mide hipertensión arterial, tensión, mide los niveles de glucemia, mide el índice de resistencia a la insulina. O sea, tienes que medir como muchos parámetros, tanto clínicos como analíticos como metabólicos. Entonces, cuando tú lo ves todo, dices, bueno, pues, y ves el perfil del paciente, pues ya te estás dando cuenta, y a veces no hace falta hacer tanto para cuando entra por la puerta, tú dices, ya, pues este ya vive inflamado, o sea, claro. Y evalúas el impacto que tienen los hábitos de vida. Por ejemplo, si es un paciente que ya te está diciendo pues, que tiene un consumo de alcohol alto y fuma, pues además tiene asociado un estrés oxidativo, porque y si encima le ves una obesidad y tiene malos hábitos nutricionales, pues a ese estrés oxidativo le estás sumando un estratus proinflamatorio. Pues claro. Más, súmale la disbiosis intestinal. Es que al final forma parte de un todo. O sea, quiero decir. Alteras tu microbiota y la microbiota empieza a inflamarte a su vez. Claro, alteras la microbiota intestinal, pierdes diversidad microbiana. Es decir, porque al final lo que a nosotros nos interesa en nuestro intestino es que tengamos una microbiota intestinal diversa y diferente, ¿no? Porque con diferentes cepas inmunomoduladoras. Pero claro, cuando esto no ocurre y hay una pérdida de diversidad microbiana y aumentan unos grupos filogénicos que son proinflamatorios y que están produciendo la microbiota, al final es responsable de estar produciendo metabolitos. Que además están en el colon. Claro, es que al final se produce como una endotoxemia, está en el colon, pero esos son absorbidos por la función barrera intestinal, ¿vale? Que lo que es la pared del intestino, y va a la circulación sanguínea. O sea que cuando nosotros cuando comemos, ¿no? Entonces la pared, el intestino, el aparato digestivo, no solamente es un órgano que absorbe nutrientes y los desecha, sino que en ese proceso de absorción hay un montón de cosas. La microbiota intestinal la primera, luego todas las células enterales, hay células neuroendocrinas que miden todas nuestras respuestas endocrinas a ese estímulo alimentario que hay, y luego hay un sustrato inmunitario muy potente. El aparato digestivo es el órgano inmunitario más grande del organismo. Tú date cuenta que nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a ingerir más de 70 toneladas de alimentos, líquidos, tóxicos, medicamentos. Todo eso tiene que pasar el filtro de la función barrera intestinal, con lo cual está ahí alerta todas esas células inmunitarias, porque si hemos ingerido un tóxico de la alimentación o los procesados, que son productos químicos, los xenobióticos, pues ese sistema, esos linfocitos, esos macrófagos, ese sistema inmunitario tiene que responder, hacer una respuesta inmunitaria para neutralizar esos tóxicos, y eso 3 o 4 o 5 veces al día durante todos los días de nuestra vida. O sea, imagínate las importantes funcionalidades más allá de la mera absorción de nutrientes que tiene el aparato digestivo. Y es que es un órgano endocrino, metabólico e inmunitario. Y la microbiota intestinal es capaz, junto con las células que forman la función barrera intestinal, de producir más de 50.000 metabolitos diferentes. Oye, si yo me cuido, tengo una dieta saludable y tomo mucha fibra, que es lo bueno, tengo un balance adecuado de proteínas, tomo calcio, vitaminas, no sé qué, tal, pues una alimentación, pues yo sé esos metabolitos que mi microbiota va a producir son buenos, son metabolitos antiinflamatorios, el butirato, el propionato, los ácidos grasos de cadena corta, que son antiinflamatorios. Pero si yo estoy en una dieta de procesado, donde estoy metiendo todo el rato tóxicos medioambientales, antígenos de vete tú a saber de dónde los pillas,
y pérdida de fibra en la alimentación, pues esa microbiota deficitaria va a producir metabolitos inflamatorios, que son todos ellos absorbidos por la vascularización sanguínea y distribuidos al organismo entero. Por eso, tanto auge de patologías autoinmunes a nivel intestinal, a nivel articular con las artritis, a nivel neurológico, a nivel metabólico, a nivel endocrino. O sea, claro, es que el aparato digestivo al final es un órgano que distribuye al resto del organismo. Y además yo siempre digo, entiendo que hay zonas del cuerpo, incluso patologías, que la gente las ve algo abstractas, pero algo tan lógico de que lo que tú estás ingiriendo y que entra por tu boca toca, vamos, en contacto con tu aparato digestivo, o sea, más claro el agua, ¿no? Es decir, los ingredientes que lleva ese producto los entras por tu boca y ahora el cuerpo se pone a funcionar, a distribuirlo, a absorberlo, a metabolizarlo. Es algo de contacto directo. De contacto directo y diario. De hecho, te iba a decir, si tienes, y lo pondremos de imagen también en el podcast, al igual que cuando vemos la comparación de un pulmón de alguien fumador con alguien que no fuma, se nota la diferencia de un colon de alguien que come bien a alguien que come ultraprocesado. Yo te mando vídeos de colon y de intestino inflamados. Claro. Porque eso es muy visual y al igual que yo creo que tiene efectividad en el tema de evitar el tabaco. No, yo te mando, tengo vídeos de todas las clases y colores de todo tipo de úlceras y de tal. Sí. Y, hombre, es verdad que la gente cuando ve esos vídeos se asusta un poco, pero que de cáncer tengo todos los que quieras también, vamos, que eso... Si te atreves a meterlo en tu perfil y que tu audiencia no salga escandalizada... No, pero es que, son verdades incómodas que yo creo que al final nuestro trabajo a nivel de divulgación, más que, por supuesto, no es ni alarmar, ni meter miedo, es hacer consciente a la gente. Para que tú tengas la información y tú ya decides. Es como que, imagínate qué injusto sería que la gente no supiera que el tabaco pues genera adicción y genera cáncer y mata. Eso sería súper injusto. Pues lo mismo con los hábitos y con una serie de alimentos que, como tú bien has dicho, hay gente que todavía piensa que come bien. Claro. Entonces ahí es donde veo yo la injusticia. Es decir, esa persona que cree que come bien y que sería como el que está fumando y cree que es bueno para sus pulmones. Pues lo mismo, hay que presentar esta realidad, aunque sea incómoda, para que por lo menos tú ya decidas lo que quieras hacer, ¿no? Pues sí, yo lo que pasa que efectivamente, yo por eso hablo del cáncer sin tapujos, quiero decir, porque a mí me parece que es una realidad que hay que afrontar. Además, fíjate que a día de hoy la primera causa de muerte en la población española y europea son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hipertensión, pero es que la segunda causa de muerte es el cáncer. Es que está aquí, o sea, es que no es una cosa que tú puedas obviar. Luego tendremos las enfermedades raras, o sea, tantas patologías, pero es que esta es la primera de la lista. Y en la primera de la lista tienes el cáncer de colon. Y le estamos diciendo a la sociedad, pero mire usted, si es que le estamos proponiendo una estrategia de prevención para que usted se pueda beneficiar de ella y pueda prevenir una enfermedad tan grave como esta. Toma cartas en el asunto, porque para todo en la vida, ¿no? Pero en salud también, el paciente tiene que tener una actitud proactiva, es decir, los hospitales y los niveles asistenciales y los profesionales que nos dedicamos a la salud, pues hablamos, decimos, comentamos, pero es que tiene que ser el paciente el que se levante y diga, pues yo voy a hacer esto, pues yo me voy a cuidar así, o sea, pues yo en mi familia tengo un riesgo de cáncer, pues voy a consultar con profesionales, pues sé que están los test X, sacroculturales y microbioma, voy a hacer uso de ellos y no esperar sentado a que se venga. Sí. Y eso, la información es lo que da el valor y lo que da que la gente se pueda movilizar o que... Para ir ya terminando la entrevista, sí que me gustaría hacer un
una pregunta, reflexión. Yo creo realmente bastante en la sanidad pública, creo, más que incluso en la sanidad, en los profesionales. Mi madre es médico de atención primaria, creo que tenemos unos profesionales súper cualificados, pero creo que también dentro del sistema hay fallos, ¿no? También los recursos no son ilimitados, por supuesto. Si acabamos de hablar de que hay comida inflamatoria que, digamos, aumenta el riesgo de cáncer, e incluso otra comida que es antiinflamatoria, digamos, preventiva contra el cáncer, ¿cómo es posible que todavía en el hospital te pasees a lo mejor en una planta donde se están poniendo quimioterapias y lo que haya sean bollerías, galletas, zumos, Nesquik? ¿Cómo es esto posible? Pues eso me pregunto yo. De hecho, yo que estoy en el comité de nutrición de mi hospital y luego dirijo también el área de nutrición de la Fundación Española de Aparato Digestivo, y me fui digo, pero estas máquinas de vending, estas que tenemos aquí en estos hospitales, con estos sándwiches que tenemos aquí, pues es que es lo que consume la gente. Tú ponle una máquina de vending con fruta. Sí, pero yo te hablo del menú. Del menú de los hospitales. Pues... Que entiendo, hay una parte económica, ¿vale? Y hay una parte de preferencias de la gente. Pero estamos hablando de un centro sanitario y estamos hablando de que... Pues en el momento en el que es más barato tomarte una natilla, que comprar pescado o comprar fruta o comprar verdura. Si es que muchas veces el móvil de la restauración, de las grandes cadenas, le ha echado la pierna por encima al concepto, a la alimentación en salud. Entonces habrá que buscar pues un equilibrio. Yo creo que controlar los alimentos que se están realizando y que tengan unos estándares micronutricionales adecuados, que no tengan los niveles de azúcar o de tal por encima. Todo. Porque, Pilar, una vez tú tienes cáncer y empiezas ya con el tratamiento, el que sea, médico, quirúrgico, quimioterápico, ¿ahí qué pasa? ¿No importan los hábitos? Hombre, claro. Ahí es cuando toman conciencia. No, pero ahí la alimentación, o sea, está claro que empiezas a comer sano y no te vas a curar, pero que influye ahí también cuando ya tienes cáncer, o incluso el deporte, el entrenamiento. Hombre, claro, absolutamente. Además, de hecho nosotros en nuestra comunidad autónoma hago aquí una oda, un reconocimiento a la Fundación Never Surrender, que promueve el deporte en pacientes oncológicos y que fue fundada por un gran compañero médico y amigo mío, el doctor Vladimir Salazar, desgraciadamente fallecido con 40 y pocos años, un tío sano, deportista, por un cáncer de colon. Y fundó la Fundación Never Surrender para promover el ejercicio físico en los pacientes oncológicos, porque está demostrado que la fuerza muscular, al final el músculo también es un órgano metabólico y disminuye los estados proinflamatorios. Y el único nutricionista que nosotros tenemos en el equipo de nutrición que tenemos en nuestro centro está dirigido al control nutricional de los pacientes oncológicos, pero ya oncológicos, quiero decir, no... Y claro, tú date cuenta que los pacientes oncológicos y del aparato digestivo se someten a cirugías muy agresivas, con resecciones de estómago, con resecciones de colon o de páncreas. Entonces, al final, claro, necesitan un soporte nutricional, pero más allá, no solamente de las recomendaciones alimentarias estándar, sino que, claro, ahí ya nos tenemos que meter con los soportes nutricionales enterales, los parenterales y todo el tema de los complementos para reforzar la... Sí, pero que estaría recomendado, y aquí yo creo que, de nuevo, entiendo limitaciones sobre todo económicas, yo a nivel de hábitos en los hospitales no veo que se trabaje nada, es decir, y lo digo de primera mano porque he tenido familiares con cáncer y he estado allí viendo qué es lo que se hace, y se hace obviamente... Se hace la medicina, sí, pero no la dieta, nada, no hay una dieta específica,
Y por supuesto el deporte, allí en un hospital no hay para hacer deporte ni nada, sí ni se recomienda. Hombre, nosotros sí lo recomendamos, pero es verdad, y esto es una reflexión personal mía y a lo mejor es políticamente incorrecta, pero es verdad que los hospitales en sí, el hospital no todo lo puede. Es decir, el hospital es un hospital donde nosotros vemos muchísimos pacientes agudos, sobre todo porque los hospitales están enfocados hacia el paciente agudo, ¿no? El paciente llega con un proceso de salud, en este caso un cáncer, ponemos todo el foco en el diagnóstico, en el tratamiento, el acto quirúrgico, el tratamiento oncológico, ese soporte lo hacemos de maravilla. Por supuesto. Y para eso, además, trabajamos, voy a echar aquí otra oda, a los comités multidisciplinares en cáncer, que trabajamos muchos especialistas distintos, todos reunidos, es decir, que a veces los pacientes nos ven como si fuésemos médicos de trozos del cuerpo, ¿no? Pero no, o sea, nosotros debajo de lo que el paciente ve a pie de cama hay un trabajo de profesionales unidos, multidisciplinar, que se toman decisiones consensuadas sobre el caso clínico de cada paciente. Y el cáncer, nosotros estamos, o sea, el cáncer de colon, páncreas, gastro y demás, vale. Pero es verdad que tú te vas del hospital, el médico te tiene que proveer de herramientas, pues tienes tú, damos recomendaciones, pero recomendaciones que el paciente tendrá que seguir fuera del hospital, si es que en el hospital no está perpetuo, está un tiempo de salud. Y ahí los dispositivos de atención primaria sí que están un poquito, o sea, más trabajan toda esta parte de prevención y el ejercicio físico que lo pueden buscar en otros sitios. Lo que pasa, y es una reflexión personal mía, políticamente incorrecta, es que la sociedad cree, o sea, que los hospitales y la sanidad pública todo lo puede. Y no, o sea, no todo lo puede. O sea, puede y puede mucho, y puede mucho y hace maravillas. Pero el paciente tiene que buscarse muchos recursos de salud, probablemente fuera de lo que es el ámbito público. Y a lo mejor tiene que ir a un nutricionista, como dices, es que tengo que ir de paga. Yo, pues sí, o sea, o si tú no eres, o al fisioterapeuta, o al rehabilitador, o al... Sí, sí, es complejo y yo, mi percepción es que obviamente yo apelo también a la responsabilidad individual de cada uno que tiene para cuidarse, y de hecho como te desprendas de esa responsabilidad y se la dejes al sistema, pues lo tienes jodido también en parte, solo eso, a nivel de, sobre todo de prevención, ¿sabes? Porque como creas que la salud es el hospital, mal vas. Hombre, la salud es una actitud compartida. Claro. Es como yo le digo a los pacientes, digo, aquí entramos en una maratón, tú y yo, o sea, pero esto tienes que tener una corresponsabilidad, ¿de acuerdo? Tú tienes que cuidar tu proceso de salud. Sí, pero ahí es donde yo demando el tema de más recursos para la prevención. Sí. No vas a ver en la televisión un anuncio financiado recomendando comer frutas y verduras. Yo no lo veo, por lo menos. Muy pocos. No veo charlas en los colegios. Claro, no veo regulación contra estos ultraprocesados que sabemos que son cancerígenos. No lo digo yo, tampoco lo dices tú, aunque tienes potestad incluso para decirlo, oye, que esto provoca cáncer, que lo dicen los estudios. No, claro, sí, el tema en prevención primaria está... o sea, hay mucho camino por hacer. Y recursos que poner. Y recursos que poner, pero a lo mejor no todos tienen que ser públicos. ¿No? Que claro, es que el dinero público llega a su fin. Es que... No, claro, es que el dinero público es limitado, pero claro, si va solo a, digamos, al tratamiento, que oye, que es importante, pues se queda cojo también de esto. Y ya para terminar, mi público y tal, pues es un público joven que intenta cuidarse y tal. ¿Qué recomendaciones últimas darías para esta prevención del cáncer colorectal o en general? ¿Con qué mensaje querrías terminar esta entrevista?
Pues con la prevención primaria, ¿de acuerdo? Para un público joven, pues lo primero es evaluar los antecedentes. Primero, que se haga la pregunta: ¿qué antecedentes familiares de cáncer tengo en mi familia? ¿Tengo antecedentes de riesgo? Sí, pues entonces voy a consultar a un profesional que me dirija mi planificación. No tengo antecedentes de cáncer. Bueno, pues yo voy a seguir con un estilo de vida saludable, voy a introducir en mi alimentación casi que la mitad de lo que yo coma sean frutas, verduras o legumbres. Voy a intentar que la proteína sea más blanca y las proteínas rojas, pues unos 500 gramos semanales, una cosa así, y que las frutas y verduras sean variadas y coloridas, e hidratos de carbono complejos, no azucarados, no refinados, no edulcorados, y me evito de la alimentación procesada. Una actividad física regular, no hace falta grandes proezas, pero que me mantengan en un estado de salud óptimo y en un peso, la regulación del ejercicio físico óptimo, evitar la obesidad, evitar el sedentarismo y concienciados de que sí o sí voy a participar en los programas de prevención de cáncer de colon, porque te aseguro que salva vidas. Pues con esta reflexión terminamos. Oye, muchísimas gracias, Pilar. Yo creo que ha sido un podcast súper interesante, le va a servir a muchísimas personas. Dejaremos tus redes sociales también, la consulta donde también trabajas en Murcia, si no recuerdo mal, y nada, encantado de volver a tenerte en un futuro para hablar de otros tipos de cánceres digestivos que claro, no nos ha dado tiempo a tocarlos, pero que también son muy interesantes. Pues será un placer, Carlos. Muchas gracias por abrirme la ventana a tu comunidad, que me consta que son muy activos y muy fieles. Pues nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Un placer.